¿Qué tal, amigos de Siux Digital? Gracias por estar con nosotros en un nuevo segmento de entrevistas. Gracias a todos los que se están sumando también en la transmisión de Tula Online a través de Facebook y a nuestros amigos que se contactan a través del www.siuxdigital.com. Tenemos una plática muy interesante de uno de los rasgos de la historia contemporánea de nuestro país. Uno de los segmentos que vamos a hablar es de los sindicatos. Así que, amigos, regresamos en unos instantes más. Ayúdanos a compartir para llegar con más personas. Déjanos tus comentarios, déjanos tus reacciones. Gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad y pues yo me siento muy contento de tener una persona a quien aprecio bastante y se trata de José Luis Rodríguez Higareda, a quien pues lo saludo, Lick. Gracias por estar con nosotros. No, Iván, al contrario, gracias a ti por la invitación, siempre es un placer. Excelente, Lick. Esta es su casa, se lo repito. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pero además lo siento. Sí. Qué bueno, es qué más importante. Qué bueno, de verdad, gracias por la confianza que nos permite de estar compartiendo el micrófono nuevamente. Y pues vamos a hablar de algo que pues surgió como pues movimientos sociales dentro de las cuestiones empresariales para defender los derechos de los trabajadores. Pero quiero de que me explique usted qué es un sindicato. El sindicato surge desde los mártires de Chicago. Aquí en Hidalgo tenemos antecedentes históricos. Aquí se hizo la primera huelga de América Latina y hay un monumento en El Chico, en ese municipio de ahí de Pachuca, en las minas, los primeros mineros aquí de Pachuca que empezaron a hacer movimientos sociales, la primera huelga. ¿Por qué se empieza a unir la gente? Para tratar de evitar los abusos de los patrones, ¿no? Hace poco López Obrador estuvo en Río Blanco, las matanzas de Río Blanco, de Cananea, que fueron, digamos, el bautizo de fuego del sindicalismo en México. Sí, ¿no? Claro. Ya después, cómo va evolucionando bueno, eso se hace durante el periodo porfirista, ¿no? Que nada más se aventó 30 años en el poder Porfirio Díaz. Y esas expresiones de ligarse la gente, de poder hacer suya una lucha, bueno, pues ya históricamente viene desde, bueno, lo más notable es los mártires de Chicago y que se conmemora el 1 de mayo, ¿no? A nivel mundial. Sí, claro. Pero cuando el hombre deja de ser nómada, ¿no? Que se hace ya sedentario, y cuando llega la revolución industrial hay grandes olas, ¿no? Los grandes sociólogos así lo manejan. Cuando ya la gente se tiene que afincarse en un lugar y que llegan las fábricas y que se empiezan a hacer, y que inclusive pues vas viendo, sobre todo en Inglaterra, que es donde nace la revolución industrial, y James Watt con la invención que hace de su fábrica, de su máquina de vapor, y que le va dando revolución al mundo, ¿no? Claro. Y que en ese momento sufren varias situaciones, empiezan a surgir estudios de gente como Engels, como Marx, que sabe que la explotación sobre el hombre era inhumana, se podría decir. Y empieza a salir esas luchas entre los conservadores, desde ahí empiezan muchas cosas, ¿no? A dividirse, en todos los izquierda, países, derecha, a dividirse de izquierda a derecha. Aquí en México, los grandes idealistas, los grandes escritores, los hermanos Flores Magón, fueron muy importantes ellos en ese renacer de ciclo. Además, hombres muy valientes, hombres que nunca, y hablando particularmente de don Ricardo Flores Magón, él nunca acepta ni el reconocimiento ni la ayuda. Para él inclusive la revolución fue una parte de una lucha de la burguesía, y en cierta forma tenía razón, ¿verdad? Porque quien encabeza Francisco I. Madero, que fue un gran hombre, que fue un hombre con mucha visión, pero que finalmente también era latifundista, era parte del círculo dorado del ciclo porfirista, digamos, en México, tenía, ¿no? Ciertos privilegios, digámoslo. Tenía ciertos privilegios, aunque era un buen hombre, eso lo salvaba mucho, ¿no? Después nos viene Venustiano Carranza, que el hombre, el varón de las Cuatro Ciénegas, ¿no? Que también era hacendado, era gobernador también, y él tenía
el sueño de querer perpetuarse en el poder y poder ser el nuevo Porfirio Díaz, ¿no? Finalmente, en esas etapas de la historia de México tan sufridas, tan llenas de sangre, la Revolución Mexicana se asemeja a cómo termina toda Europa, destrozada en la Primera Guerra Mundial, sí, y en similitud de circunstancias. Por eso cuando este hombre oaxaqueño que llama a Álvaro Obregón y que lo llama el que nombra por mi raza hablará el espíritu, y que dirige la Secretaría de Educación Pública con Álvaro Obregón y se dedica a hacer programas de alfabetización. Teníamos en ese entonces, acabando la revolución, el 80% del país era analfabeta. Con Venustiano Carranza, que está planeando la nueva constitución del 5 de febrero de 1917, que es la que nos rige, no sé si recordarás que él también hace los batallones rojos, que eran de obreros. Claro. Que él les llama a los obreros y les enseñan algunas tácticas militares y a disparar armas para defender y tener la Constitución de su lado. Entonces, por eso es que en México la Constitución, en su artículo 123, está consagrado el derecho al trabajo, porque esos batallones rojos que utilizó Carranza con Álvaro Obregón contra Villa, en Celaya concretamente, fueron pagados con sangre. El sindicalismo mexicano ha ido avanzando muy lentamente. Ha costado mucha sangre en muchas situaciones. Sí. Se vienen los movimientos ferrocarrileros, se vienen los movimientos de los médicos, que es lo que origina lo del 68, ¿no? A pasar de la historia, se pasa por el cardenismo, que inclusive don Lázaro Cárdenas, que para algunos es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, para mí no, aclarándolo, y que él, dentro de su esquema socialista de la educación, porque inclusive así lo plantea, era el reparto agrario para las tierras, pero también cuidar los derechos de los trabajadores, porque es como nace la nacionalización de la industria petrolera, con todo y que ya estaba la Constitución de 1917, pero que después Álvaro Obregón negocia en aquellos tratados de Bucareli, que se ha escrito muchísimas cosas, pero que sí estaba la intervención del gobierno norteamericano para impedir el desarrollo de México en todos los sentidos. Claro. Entonces, de alguna forma Obregón vende al país en su afán de quererse tener todavía la notoriedad. El jefe máximo, él era, no Elías Calles, y Elías Calles después lo manda a matar a él, que es de esos juegos perversos que ha tenido México, y que en la historia dice por qué todos los mártires mueren asesinados de nuestra historia, ¿no? Y empezando desde Vicente Guerrero. Pero bueno, parte de todo eso que nos ha llevado a ese tipo de situaciones, de esos movimientos sociales. Recuerda que las principales empresas petroleras, ya en 1938, que habían pasado pues casi 20 años de la Constitución que se había hecho en Querétaro, y no se aplicaba porque inclusive las zonas petroleras tenían guardias blancas. Uh-huh. Para proteger. El gobierno gringo siempre ha sido de querer proteger sus inversiones, ¿no? Entonces tenían sus propios soldados para cuidar sus propios pozos petroleros, sobre todo en ese entonces hacia la zona de Tampico, en Tamaulipas, ¿no? En Poza Rica, donde decían que hasta rascando con la mano en algunos pantanos ya salía ahí el petróleo. Era una zona muy, muy rica. Sí, claro. Inclusive aquella novela de La Rosa Blanca está inspirada en esa, precisamente La Rosa Blanca era el nombre de una hacienda donde encuentran mucho petróleo, ¿no? Pero bueno, Lázaro Cárdenas privilegia y aprovecha la coyuntura histórica. Ajá. Que estaba la Segunda Guerra Mundial. Los empresarios petroleros ingleses que teníamos aquí, los gringos, pues no querían que se nacionalizara, y es precisamente una lucha obrera la que da el origen en que Lázaro Cárdenas dice, no, entonces vamos a nacionalizarlas. Digo, México, pues en toda su historia
contamos con una geografía pues privilegiada para ciertas características, para la extracción de petróleo, de minerales, toda la variedad de vegetaciones que tenemos, de climas que tenemos, los insumos que se pueden generar de materia prima a través de toda la geografía que tenemos es muy privilegiada, y al final de cuentas esta manera de tener tanto recurso iba a repercutir en que unos querían tener mayor privilegio sobre eso, y nos referimos propiamente a los patrones de esos tiempos. Imagínate qué decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Los gringos nunca han querido que los mexicanos puedan tratar de sobresalir en lo más mínimo. ¿Por qué no podemos tener un vehículo? Ahorita que hay, gracias a muchas cuestiones comerciales, vemos carros hindúes, bueno, nuevas marcas. En mis tiempos de joven nada más estaba la Ford, la Chevrolet, la Volkswagen, la Nissan, que era la Datsun, era la antecedente de la Nissan, y párale de contar, a lo mejor una que otra marca que se me está yendo, pero ahora ya hay infinidad, ¿no? Bueno, hasta que llegaron las nacionales, ¿no? Hasta que se hicieron las nacionales. Pero no tenemos fábricas nacionales de carros realmente. México no puede hacer ni siquiera ni fabricar un avión. No podemos fabricar una línea de marca de carros que sea hecha en México. En su tiempo Somex como que tuvo esa oportunidad más a Somex para generar en camiones, ¿no? En camiones. Inclusive también cuando se crea Ciudad Sagún. Ajá. Y que se crea con esa intención de poder hacer, y que hasta ahorita lo revivió López Obrador, ¿no? Cuando empezaron a hacer los vagones para lo del Tren Maya. Sí, claro. Pero también habían otras empresas, salió el tradicional Gremlin, que es Gremlin era la BAM, la BAM era Vehículos Automotores Mexicanos. Sí. El Rambler, que salieron, pero tenían que tener el apoyo de los concesionarios gringos. Sí. Más que nada. Sí, o sea, realmente, te digo, mucho se ha dicho y escrito sobre los tratados de Bucareli, pero ahí vienen esas limitaciones, porque son exactamente 100 años. ¿Cuál era el precio que Obregón paga? Que el gobierno norteamericano lo reconozca a él como presidente. Y Obregón se quería perpetuar. Obregón también quería ser un nuevo Porfirio Díaz, ¿no? Así como después, por eso el tema de la reelección en México siempre ha sido un tabú. A Álvaro Obregón pues, se lo echan de un balazo, ¿no? En la bombilla, en un fanático religioso, pero que además que le llega le estoy haciendo una caricatura, jefe, ¿no? Él ya era presidente electo, iba a ser ya por segunda vez presidente. Ajá. Y ¿cuál era el juego que tenía con Plutarco Elías Calles? Que se iban a estar prestando las presidencias, ¿no? Pero ya Plutarco era un hombre más sagaz, más cruel y con menos lealtad. Además que entre los dos habían matado a otros jefes revolucionarios que habían sido amigos de ellos, ¿no? Adolfo de la Huerta, Pascual, el mismo Pascual Orozco, varios personajes que ellos mismos fueron eliminando. El hombre sobre el que se hace el tema de aquella película que quedó enlatada muchos años, La sombra del caudillo, ¿no? Que era de la lucha del general Serrano, que él quería ser también, se sentía posible para poder ser presidente, ¿no? Al final de cuentas México siempre se ha llenado esa historia de traiciones, de asesinatos que mancha de sangre toda esta historia, porque Álvaro Obregón fue un hombre exitoso, fue un hombre con mucha visión, fue un hombre que tenía una memoria prodigiosa, el general invicto durante toda la revolución, pero fue un hombre sanguinario. O sea, hemos tenido en México ese tipo de personas, ¿no? Él empieza a hacer las trincheras para poder pelear, y ese método de pelea lo aplican en Europa en la Primera Guerra Mundial. O sea, fue un hombre visionario, es el primer hombre que hace, tú llevas un avión, pues mándales esta bombita, ¿no? Él es el primero en la historia de la aviación y en la historia de la guerra, ¿no?
Digo, o sea, al final fue un de hombre cuentas, México, muy capaz en muchas cosas, pero México ha también tenido, preso de ajá, sus ambiciones, ¿no? claro, claro que sí. Y digo, México ha tenido grandes genios que muchas veces no se han ocupado para lo que se debe de hacer, para el desarrollo social, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo laboral. Y digo, toda la historia hemos pasado por grandes desgracias, desde tiempos prehispánicos, porque pues varias culturas, para evitar el tributo, para hacer que se pagara el tributo, pasaban muchas desgracias. ¿Qué pasa en la conquista? ¿Qué pasa en Reforma? ¿Qué pasa en la Revolución Mexicana? Toda esta ha sido la línea que México ha tenido que sufrir a causa de estas crisis. Pero dentro del ámbito laboral hubo pues como que un cambio de visión allá por la década de los 60s, que hablamos la gran desgracia de Tlatelolco, como algo que le pesó muchísimo a Díaz Ordaz, ¿no? Le pesó a Díaz Ordaz, el asesino olímpico, ¿sí? Y también lo arrastra con Luis Echeverría, que había sido su secretario de Gobernación, que para muchos fue el que dicen que fue el autor intelectual de la masacre del 68. Y digo, en ese momento, pues la causa principal era el movimiento estudiantil, pero se van uniendo otras causas que hasta el mismo... el movimiento de los médicos, ¿sí? El movimiento de los ferrocarrileros. Hasta también. De los mismos empleados del gobierno llegó el momento que estaban apoyando también así es. A los estudiantes. Sindicatos pues como que estaban queriendo, no como que atados por ciertos beneficios. Pero en este contexto... Porque así lo crea el PRI. Ajá. Así lo crea el PRI. El PRI tenía... Es un acuerdo entre generales al principio, ¿no? Ajá. Lo crea Plutarco Elías Calles, después le da una manita de gato y le cambia el nombre Lázaro Cárdenas, y aún así todavía pone a su sucesor, a un general, a Ávila Camacho, que bueno, que muchos se arrepienten que lo haya dejado a Ávila Camacho y no a Mujica, que había sido su... Inclusive eso todavía hace poco lo nombró López Obrador, ¿no? Pero el primer presidente civil es Miguel Alemán. Un abogado egresado de la UNAM, veracruzano. Ajá. Es el primer presidente civil que tiene México. Sí, porque todo derivado del movimiento revolucionario. Pero el PRI tenía, recuerda lo que dice Vargas Llosa, la dictadura perfecta, ¿no? Tenía bajo su mando la CTM, que era lo de la Confederación de Trabajadores de México, con los 5 lobitos, con a la cabeza de Fidel Velázquez, y que de alguna manera era lo que tenían ahí amarrados a mucha gente y a muchos sindicatos, porque los sindicatos que por ejemplo de una empresa sí que podían, pues para poder tener el avío o la cuestión hasta legal de su reconocimiento y todo, se tenían que perfilar legalmente hacia la Confederación de Trabajadores de México. Entonces tenían los amarres, y a los campesinos igual, con la Comisión Nacional Campesina, a todo mundo tenía amarrado el PRI. Era una maraja de intereses que a todos mundo al final se ponían de acuerdo, y aunque no se pusieran de acuerdo, bueno, ya quedaba el que dictaba el presidente, que esa era su máxima de él, ¿no? Y que decía López Portillo: soy el fiel de la balanza. O sea, es el que al final de cuentas iba a decidir, ¿no? Sí. Y luego Díaz Ordaz se arrepiente muchísimo cuando deja a Luis Echeverría, porque se da cuenta que Echeverría era un hombre muy loco, muy perverso, muy maquiavélico. Él pensaba que podía llegar a ser hasta una figura a nivel mundial, quería ser ya presidente en la ONU y quería no ser no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero para este momento, licenciado, vemos todo ese ambiente crítico que teníamos en la política nacional. Pero en este momento, aunque tuviera todo ese peso, todos los sindicatos, ¿cuáles eran de verdad las necesidades que 40, 50, 60 el obrero estaba exigiendo? Más que nada las jornadas laborales. Más que nada las jornadas laborales. No podías tú pensar en que ya iba a ser una jornada, aún ahorita todavía está el debate en que se tenga que hacer legalmente de 40 horas. Aún ahorita en el 2024 hay empresarios que dicen que no pueden ser de 40 horas la jornada máxima de trabajo a la semana. Yo tenía compañeros en Comisión Federal que decían, yo quiero trabajar más. Entonces, y algunos decían, las luchas históricas y la sangre derramada no les interesaba, ¿no? Pero ese ha sido la parte medular siempre de las luchas de los trabajadores, tener el reconocimiento de poder trabajar
para poder tener derecho también a un descanso. ¿Por qué en países musulmanes, Qatar, Arabia, en la empresa petrolera, por ley, un ingeniero noruego o un técnico soldador mexicano, que hay muchos muy capaces, no pueden ganar más que un obrero de esos países, porque ellos los protegen? A nosotros no. A nosotros aquí en México siempre ha sido diferente. Aquí llega el extranjero y viene a ganar mucho más que y ya uno lo ve hasta como si fuera normal. O sea, el trabajador gringo que venía a las minas de Cananea llegaba como capataz y a veces, tal vez no sabía de minería, pero llegaba ganando en dólares muchísimo. Y al peón, al minero, el que se estaba destrozando los pulmones, el que estaba más proclive a tener accidentes, le pagaban una miseria y tenía que trabajar jornadas excesivas de trabajo, mínimo de 12 horas. Y yo creo que en este momento la sociedad, o desde los años 12 horas 80, al día, 2 horas que, al día. olvídate de que había un tiempo extra, no, eran de 12 horas las jornadas. Y si se tenía que quedar alguien, las minas en Pachuca también eran las jornadas de 12 horas. Son momentos que pues la sociedad creo que en toda su historia como que le ha dado un peso de meritar todos los trabajos que tengan que ver con la pala, que tenga que ver con el esfuerzo físico, que tenga que ver con la ganadería, la agricultura, cuando al final de cuentas el esfuerzo es mayor. Así es, sí, además había una frase que a mí me gusta: sin maíz no hay país, ¿no? También el sector campesino ha estado olvidado por muchas décadas, por muchas cuestiones, ¿no? ¿Usted estuvo al frente de los sindicatos de esta zona de Tula de Allende? Del sindicato del SUTERM, de la sección 186, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Este sindicato, cuando usted llega a la secretaría de esta sección, ¿cuáles eran las necesidades que tenían los trabajadores en esa época? Primero que nada, reconciliarnos entre nosotros. ¿Había muchas fricciones? Habíamos tenido muchos problemas. Planta Tula se crea con un solo líder en un principio, que va llegando de Malpaso, don Héctor Martínez Vega, ya falleció don Héctor, el famoso sapo, así le decían. Él maneja todo Tula, él fue el mandamás muchos años. ¿Qué hacía? Nada más hay 60 de base y todos los demás éramos temporales. A mí me tocó llegar a trabajar y éramos casi 2,000 temporales y 60 de base. Esos 60 era una casta privilegiada. El que caminaba muy orondo, no hacía nada, porque eso también era su característica. No hacía y sentía que sabía mucho. Eran horrorosos los tipos. Había una política de discriminación y uno se aguantaba porque decías, bueno, pues es que es la chamba, ¿no? Y decían, oigan, no nos van a dar ropa. Me acuerdo que una vez nos castigaron porque, que vayan con el ingeniero Jauregui, y todavía vive, creo que el ingeniero vivía por aquí, por San Marcos. Él es el secretario de organización y pues legalmente se les van a dar su ropa, sus mudas de ropa para eso. O sea, los derechos más esenciales no los teníamos. Uniforme. El uniforme no los teníamos, nosotros teníamos que comprar nuestro dinero. Y me acuerdo que fuimos y nos dice el viejo baquetón sinvergüenza, a ver, háganse una lista, a ver los que quieran bien contentos, hasta estábamos hablando por Gaitrónica los compañeros que faltaban, háblale a fulano, que está llegando, ya nos dice, ok, todos estos se van a ir castigados mínimo una semana. Oiga, pero ¿qué les pagan como corcholatas? Bueno, son momentos. Entonces, imagínate, o sea, no podías tú ni siquiera caminar sobre la misma acera, y si venía de frente uno de base, te tenías que bajar para darle, y casi darle una reverencia. En los camiones que te traían al centro de trabajo, que venían de Tepeji, de la Ciudad de México, los lugares eran para los de base, y si llegaba el de base tú de temporal te paraban, órale, yo me tengo que ir y me voy dormido, ¿no? Fue una lucha muy, muy complicada, eran muchas humillaciones, había gente que no se aguantaba, había gente que se iba también por eso, había baños, los baños para que hicieran sus necesidades los trabajadores, baños para los de base con azulejo, casi con música ambiental, zona de fumar, no, de lujo, ¿no? Y las letrinas, había unas letrinas, y eran letrinas, así literalmente lo digo,
eran para todos los temporales, que éramos más de 1000, pues imagínate, ¿no? Era una asquerosidad. Y si te veían que a ti de temporal te metías a un baño de los de base, no, te andaban también castigando. Entonces, don Héctor crea esa forma porque a él le convenía, se venía una elección y esos 60 pues votaban por él y así lo reelegían, ¿no? Así de simple. Y no daba bases, no daba plantas. ¿Qué pasa cuando hay una escasez de agua en la Ciudad de México? Que el sistema Cutzamala se estaba colapsando y en ese entonces el presidente y la gente de comisión cierran donde se origina la Comisión Federal de Electricidad, que son las presas de Tingambato en la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México, que es parte central del sistema Cutzamala. A ver, estas plantas hidroeléctricas ya son obsoletas, las vamos a cerrar, y a todos los trabajadores que vienen de colorines, pues hay que reacomodarlos como dice el contrato. Muchos de ellos, amigos míos, tengo esa gran fortuna que algunos de míos, y la mayoría siguen vivos, y llegaron aquí a Tula, y llegan de base. Don Héctor Martínez los acepta de base, y ellos no traían ese esquema, yo soy de base, ellos no lo traían, la verdad es que ellos llegan en otro plan, de compañeros y todo, porque además eran más, y decían sí. Ellos traían dichos muy, muy ciertos, no, yo no sé leer, pero me sé el contrato. Bueno, por lo menos sabían ciertos derechos. Sí, pero no, además bravos, ellos quitan al sapo. Ellos sí defendían sus derechos. Sí, en el tiempo que usted estuvo al frente de estas temporadas del sindicato, ¿cuál fue el mayor reto de José Luis? El mayor reto, cuando entro yo tenía 32 años. Cuando entra la gente de colorines a los puestos claves en el sindicato, empieza a haber inconformidades, empieza a ir gente a ver a don Leonardo Rodríguez Alcaine, que también ya falleció, y se empieza a crear una división entre 3 secciones, y el Güero nos divide. La planta de vapor, que era la principal, de la número 123, crea la 186, que es el ciclo combinado, y queda la de subestación, que me parece que es la 57. Y se hacen 3 secciones sindicales. Yo llego a la 123, pero por las necesidades del trabajo, pues las de ciclo combinado era una planta nueva, había más espacios para poder trabajar. Hago un curso de químicos y lo paso y me quedo ahí en el laboratorio químico, de químico de turno, y empezamos ya a trabajar ya de forma ya más formal, ya de ahí, desde que empiezo en el 84 ya no me faltan ya los contratos, porque ya tengo esas categorías, ¿no? Ya después aplico en la turbina, en la caldera, llego a ser operador tablerista en el ciclo combinado, pero era otra planta. Y ahí habíamos tenido un secretario general, el señor Meneses, quien también ya falleció, pero que también nada más duró como 2-3 años, la gente lo terminó quitando, ya la gente estaba desatada, ya la gente no queríamos saber de líderes corruptos. Sí. Después del maestro Meneses llega Polonio, un ingeniero que todavía él vive ya jubilado aquí en Tepeji, estupendo amigo, buen compañero, fue muy buen líder como líder sindical, aunque él nada más puede estar 2 años, le llega a la parte en que termina su periodo, llega otro que estaba en el químico con nosotros, y él sí fue nefasto para la planta, creó muchas divisiones, creó muchas cosas, él está 4 años, y después entra un hombre que también amigo mío, Miguel Ángel Hernández, él le toca estar 2 años, o sea, teníamos tantos cambios de 2-4 años que había durado más. Ajá. Y que teníamos un ambiente muy pesado, había asambleas donde terminábamos casi a los golpes, había muchos intereses, estaba muy polarizada la cosa. Yo llego después de Miguel Ángel, te digo, a la edad de 32 años, lo primero que quiero hacer es reconciliarnos entre todos, finalmente éramos todos una base, porque al final la empresa se daba cuenta de eso. Y pues los ingenieros que estaban pues aprovechaban la división que teníamos y nos tenían siempre con la pata en el pescuezo en muchos sentidos, ¿no? Nunca, hasta antes de mí, y no quiero ser vanidoso, pero no se había tenido una representación sindical con tanta fuerza y liderazgo, no había.
y los buenos que habían estado, pues no se les había dado tiempo, y luego los malos decíamos, chin, mejor hubiéramos dejado al otro, ya luego no sabíamos si por más tonto, por más rata, o por las dos cosas, no sabíamos. A mí me toca esa etapa, primero de reconciliación, de buscar que como planta trabajemos todos íbamos a tener que estar en un solo barco. No se valía que fuéramos hacia otros lados, aunque pensáramos diferentes, de buscar la unidad, de buscar mejores prestaciones, de buscar cambiar las cosas por las que a mí me había tocado quejarme. Teníamos un rol de turnos que fue el primero que se implantó en México, en la Central Termoeléctrica Valle de México en los 60s, imagínate, y que ahorita ese mismo rol de turnos lo tienen en vapor porque los líderes que han estado allá no lo han querido cambiar, no han podido, les ha faltado capacidad, les ha faltado muchas cosas. Nosotros sí lo pudimos cambiar, un rol de turnos diferente porque yo venía de trabajar 15 años en turnos. De hecho, la gente que trabaja en turnos está aislada socialmente. Te toca trabajar Navidad. Si trabajas Navidad, pues lo más seguro es que te deja tu relevo. Es algo bastante difícil, ¿no? La verdad, el estar equilibrando, porque queriendo o no, pues afecta directamente a la vida social de cada trabajador. Así bien es. Lo dices, sí, se aísla. Chin, te toca el bautizo y parecía salación, pero cuando tenías una pachanga, me toca trabajar de noche. Te tocaba trabajar. Y nadie te podía hacer un cambio, ¿no? Fue complicada esa etapa, pero bueno, al final te tienes que acostumbrar porque también es parte del trabajo. Sí, claro. Y yo trabajé Navidades, trabajé Años Nuevos, trabajé Días de las Madres. Pero llega el momento en que pues ya es demasiado excesivo, de que uno también de repente el subconsciente llega a decir, ¿y por qué ahora otra vez me toca a mí? No, ¿qué crees? Que poco a poco muchas de esas cuestiones las fuimos cambiando. Yo quité todo eso, todo ese tipo de aberraciones. El sistema se fue adaptando. Todo eso se fue quitando. Yo quité todo eso. Antes tú veías a los líderes sindicales casi como dioses, no te les podías luego ni acercar, los veías así como que, uy, no, yo cambié todo eso. Yo salía fuera de cámara, te comenté una anécdota que de repente llegaba a la planta y me ponía en el cuarto de control a las 6, 7 de la tarde y ahí me quedaba hasta las 11 platicando con los compañeros con los que habíamos sido compañeros de lucha y todo, sin importar qué grupo fuera, y llegaban los de las 11, no, mi Puma, no te vas, tú te quedas. Y me quedaba otro rato con ellos también con mucho gusto. La integración, ¿no? Entre compañeros, porque al final de cuentas son compañeros de la misma empresa, así es. Cada uno tiene sus necesidades independientes, pero al final de cuentas el objetivo de la empresa y el objetivo también de la masa laboral es de que se cumplan los objetivos. Porque además era eso, también como sindicato tienes que velar también por la empresa, no nada más buscar equilibrio. La cuestión de buscar equilibrio, tienes que aprender a conciliar muchas cosas, a saber tomar decisiones, a darte a respetar tanto por la gente de la empresa como por los propios compañeros. ¿Le faltó eso a Tolteca en su momento? Sí, claro, le faltó al ESME. Es cuando te decían, te vas a meter a ese callejón y si te metes ahí te van a joder, y ahí vas, ¿no? Te metes. Así le pasó al ESME. Así ha pasado. La intolerancia es la causa de grandes desgracias. Nosotros nos hemos tenido que ir adaptando. A mí antes me faltaban 2-3 años para terminar mi último periodo. Y llegan unos tipos y me dicen, la planta se va a cerrar. De acuerdo al mercado de energía, ya no se necesita. ¿Cómo que no se necesita? ¿Cómo? ¿No? Ya, aquí está la proyección, así. Hay estas plantas que ya son muy viejas, ya no conviene meter. Además, te lo hablaban con un aire de suficiencia, que parecía que sabían mucho, ¿no? Planta Salamanca se va, y sí te vas dando cuenta que sí es cierto. Salamanca cierran 2 unidades, a nosotros nos amenazan, toda esta planta se cierra. Por lo pronto lo único que nos queda por hacer es hacer un reajuste de personal, y yo creo que vamos a ir empezando con tales y tales plazas para esto. A ver, espérate. No estás hablando con ningún tonto, ¿no? A mí yo mis primeros contratos los tenía de 16 años. Ya tenía el conocimiento. Pero además yo hice mi licenciatura siendo secretario general en el sistema de la Universidad Abierta de la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y así lo hice, siendo secretario general.
Entonces, yo había estudiado el entorno, el antecedente histórico, no nada más de mi planta, porque tú cuando llegas en avión a la Ciudad de México, es increíble. Ninguna otra ciudad la vas a ver así, cuando llegas en la noche. Es un mar de luces, no acabas. Y sigue volando el avión y sigues viendo luces de la ciudad y le va dando la vuelta y sigues viendo luces. Es increíble. Claro. Es el mercado de energía. Yo le decía, a ver, explícame una cosa. Me mandaron un cuate que después hizo mi amigo. Era actuario, ¿no? Y yo le decía, ¿eres actor? No, soy actuario. Y decía, me le hacía parecer como que si yo fuera un ignorante, ¿no? Pero yo sabía que todos los ignorantes eran ellos. Toda esa casta de malos trabajadores, porque ellos no llegaron a puestos buenos, llegaron con Vicente Fox y algunos en la parte final de Ernesto Zedillo, cuando Ernesto Zedillo manda una iniciativa que México ya no tiene para poder invertir en la energía, entonces se tiene que privatizar. Eso es lo que siempre han hecho las grandes políticas neoliberales, ¿no? Ya no hay lana para poder meter en esto, mano, ni modo, ¿no? Pero ellos mismos iban provocando que las plantas se fueran destruyendo, que no se haga. ¿El mantenimiento puede ser? Falta, claro, un motor no le cambies nunca el aceite. Es que ya inventaron una norma que por la requisición nada más se tiene que hacer así, asado, y te lo hacen imposible. Y ya después no le cambias, pues es obvio que esa máquina se te va a tronar, ¿no? Estoy citando un ejemplo muy por él, pero así pasó. En Comisión Federal en todo el país. Hay mucho que platicar de estas décadas porque prácticamente ahí teníamos la oportunidad de ser la potencia mundial que siempre se prometió desde tiempos prehispánicos, desde la conquista. Fíjate, México tenía y tiene el potencial, tiene ingenieros, mano de obra estupenda. A mí me tocó conocer hombres. De verdad, había un soldador que era de vapor, el Toro de Tlahuelilpan. Fue el mejor soldador a nivel nacional. Un operador tablerista que tuvimos también acá, también de vapor, quedó en segundo lugar de todas las operaciones, de todas las plantas. Y era de aquí, de San Marcos, don Cupertino Murrieta, todavía vive, hace poco lo vi de lejos. Y por citar algunos ejemplos, aquí nosotros en ciclo combinado teníamos que lamentablemente ya falleció, mi amigo Valdemar Blanco Verástegui, que era un hombre de 1.85 alto, y cómo le hacía para soldar. Capacidad había. Estupendo, y hay. Y fíjate, México tiene, tú bien lo decías hace un momento, es muy rico en muchos recursos. Tenemos hidroeléctricas, tenemos campos solares, tenemos campos eólicos, tenemos, bueno, las tradicionales, las turbinas de vapor, que son la que tenemos, por ejemplo, aquí en Tula, los ciclos combinados, tenemos una nucleoeléctrica. Prácticamente todas las formas de generar electricidad las tenemos en México. Y además algunas con muy buen nivel de trabajo, con unos índices, con unos números estupendos. Por eso a mí no me cabía en la cabeza que me dijeran, tu planta se te cierra. No, pues a ver, espérame, y yo nunca me senté oye, yo no voy a pasar a la historia como el último secretario general de la planta, mano, ¿cómo crees? Al final de cuentas, como bien lo estábamos viendo, es un equilibrio. La empresa tiene que ver sus intereses, el empleado tiene que cumplir con ciertas características para su persona, para su familia, pero podemos pasarnos infinidad de tiempo para ver cuáles son todas las características 80s, 90s, 2000s, pero pues ya casi terminamos, licenciado. Quiero que me diga ya me había picado pero bueno, quiero que me diga cuáles son los retos para el mundo laboral, para el mundo obrero de México, para este presente 2024 y para el futuro. Yo creo, desgraciadamente veo una cosa muy preocupante. El pueblo, la gente, ha ido perdiendo la capacidad de luchar. Nos hemos ido haciendo una sociedad conformista en creer lo que nos dicen, en que de verdad no podemos valorar el estupendo trabajo que está haciendo López Obrador. De verdad, es tan difícil que te entre en la cabeza. Veo yo compañeros de comisión que todavía le tiran. Digo, te rescató porque Peña Nieto ya había sepultado el contrato. Peña Nieto, lo que había conseguido, ¿sabes qué era? Que mucha gente ya no se pudiera jubilar.
Nada más con eso, les iban a quitar ese derecho. Gracias al presidente López Obrador, rescataron esos 10 años que Peña Nieto ya nos había echado como una losa para todos los trabajadores electricistas. Y lo peor y triste de eso, que en ese momento la gente no dijo y no quiso hacer nada. Y es por citar un ejemplo, porque a mí me tocó convencer a ese actuario y le puse el ejemplo de Laguna Verde con la central de Valle de México. Laguna Verde da un chorricísimo de energía. Y decían de que no era segura y todos esos, que te acuerdas, no sé si que un gobernador se fue hasta nadar en las aguas del mar, cerca de Cardel, la población donde está Laguna Verde. Y decían, no, es que va a generar tanta energía que ya la contaminación que genera la planta de Valle de México ya no va a ser necesario, mejor que la vamos. Y duró parado un tiempo porque decían que le iban a cerrar, que le iban a hacer museo, que la iban a hacer central escuela, pero que le iban a destruir poco a poco, un montón de cosas. Al final se dan cuenta que la Ciudad de México sigue creciendo. Dicen, no, mejor la modernizamos, mano. Y sí, la hicieron, le quitaron toda la cuestión de la quema de combustible, que es lo que provoca la contaminación, más fuerte, y mejor las hicieron puras de gas, y aparte están metiendo ciclos híbridos, le metieron un dineral a la central de Valle de México para cuidar la cuestión ambiental del Valle de México. Y no corrieron gente, hasta tuvieron que meter más trabajadores. Y era lo que yo le decía al actor. Digo, es que mira, pasa esto. Y tuve que ir con él a Valle de México y fuimos a Laguna Verde y yo a convencerlo y todo esto. Y me tocó después reunirme con diputados y con gente de comisión. Y el reto fue muy grande. Mi amigo, el superintendente en ese momento, el ingeniero Ernesto Mancha Alcántara, tipazo, hace poco hablé con él. Y entre él y yo trabajamos mucho. Y conseguimos que hiciera una nueva planta en nuestras instalaciones. Una nueva planta para preservar el trabajo de mucha gente. Nunca fui conformista. Yo dije, paso a la historia por haber sido el mejor secretario general y dejar hasta una planta nueva, ¿no? O sea, los retos siempre van a haber. Pero ahora, ¿qué tenemos como sociedad? Tenemos generaciones de cristal, que es cierto. Ahorita que estoy como profe me he dado cuenta y tú también te vas a dar cuenta, hay chavitos que no les puedes decir en lo absoluto nada, ellos son los que mangonean a los padres, hemos ido perdiendo muchas cosas, hay una pérdida de valores muy muy dura, muy difícil, el nivel de drogadicción cada vez es más alto en jóvenes, más jóvenes, hasta niños, inclusive hasta las cuestiones de las drogas permitidas legalmente también, ya hay alcoholismo no nada más en jovencitos, en mujeres. Sí, ya no hay descensión de géneros. Ya no hay nada de eso. Ha estado una cuestión de degradación como sociedad, que además eso no nos está ayudando a crecer en muchas cosas. El reto como sociedad es muy grande. Yo creo que tenemos que empezar a creer lo contrario. Lo contrario, ¿qué es? Hay que darle el reconocimiento a la gente que está haciendo bien las cosas. Crear un Tren Maya no es cualquier cosa, no es una enchilada. A pesar de todo eso, el bandido de Ernesto Zedillo, en un abrir y cerrar de ojos, privatizó todos los ferrocarriles. En los países del mundo, del primer mundo, llámese Estados Unidos, Europa, Japón, viajar en tren es un lujo. Y además te cuesta más caro viajar en tren que en avión. Y los cuidan y además logras ver paisajes impresionantes, ¿no? El tren transiberiano, el tren japonés que se avienta no sé cuánta velocidad y todo. Y aquí todavía teníamos tipos ignorantes, ineptos que nos querían dorar la píldora, que no se podía hacer, que porque van a destruir la selva, no, nos querían seguir teniendo jodidos en muchas cosas. El tren transoceánico es una maravilla, va a competir con el Canal de Panamá. La historia del Canal de Panamá, tú la sabes, era una bronca, ¿no? Panamá era parte de Colombia. Antes lo habían querido hacer en Nicaragua, que podía ser más fácil, pero Nicaragua, como todo Centroamérica, parte de México, era una zona muy convulsa, donde llegó a tener hasta un presidente gringo, ¿no? Que era un mercenario. Pero entonces dijeron, no, entonces mejor sacamos esta parte, esto ya no va a ser Colombia. La Gran Colombia pues era
Colombia, Panamá, Venezuela, ¿no? Entonces, dice, no, los quitamos y es un nuevo país y aquí lo hacemos. Cuando se dan cuenta y van a construir, los franceses se dan cuenta que el Atlántico estaba acá y el Pacífico así, ¿no? Sí. Entonces dicen, chin, y es un reto. Y lo solucionan con las esclusas, ¿no? Que ahora ya lo hicieron como parte hasta del tour cuando vas al canal de Panamá, ¿no? Pero además, fíjate, todo lo que ha estado haciendo este presidente, hizo una refinería, compró otra, y que todavía mucha gente ni siquiera lo quiera reconocer, y que está hablando, ahora se echó un discurso, me gustó mucho un discurso que se aventó de los mártires de Río Blanco, y de alguna, hizo mención de alguna reforma para las jubilaciones que había hecho Ernesto Zedillo, y que es completamente ilógica, que tú ya cumples para poderte jubilar, y te jubilas y vas a ganar menos que cuando estabas como activo. Te van a condenar a tener una vejez con menos dinero, que es a que te mueras más rápido, para que no le batalles. Es una cultura de la muerte. Hay mucha gente que mejor no se jubila porque dice, es que si me jubilo voy a ganar menos que esto, en muchos lados, en muchas dependencias. Claro. Es algo, es inaudito, y eso todavía sigue estando, y estamos en el 2024. Entonces, hemos tenido gobiernos que jamás les ha interesado el pueblo, el bienestar de las causas sociales les viene valiendo un sorbete, no les interesa en lo absoluto. Ahorita que tenemos este gran presidente, que a mi juicio solo está abajo de Juárez, es que tengamos que reconocer y agradecer en muchas cosas su chamba, y que ver que como no desde el principio dijo que él no quería la reelección, tenemos que apoyar a la opción que él nos está señalando de alguna forma, y que va a ser una cuestión diferente de gobernar con Claudia Sheinbaum, donde va a ganar, te vas a acordar de mí de esta entrevista, va a arrasar, va a arrasar, no tiene competencia, la científica Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de este país, la primer mujer como presidenta, y que va a ayudar. Ahorita estamos en un plan de revolución de conciencias, de que todo esto que estamos plasmando lo estamos tomando en cursos, lo estamos platicando con familiares, con amigos, porque sí hay que tratar de convencer y dar a conocer esta buena política de beneficio para la gente. A mí todavía me da gusto cuando mi madre va y cobra su pensión, porque antes ese sector estaba olvidado, y ahora resulta que dice el marihuano de Fox que él lo puso, ¿no? Que él implementó esos programas. Son unos farsantes, son unos mentirosos, no es cierto. López Obrador lo empezó a implementar cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él es el que lo empezó a implementar, y a mí me da mucho gusto ver esas caras de nuestros adultos mayores felices, contentos, satisfechos. No sé si has visto un video que se ha hecho viral, que dice un señor ya veterano, es que el presidente López Obrador es mi papá, él es mi papá porque gracias a esto estoy viviendo, nadie de mis hijos me da un peso y gracias a esto estoy viviendo. Bien emocionado el señor. Hay muchos proyectos que se han realizado en esta gestión, en este sexenio que está ya próximo a terminar. Yo personalmente siento que hay muchas cosas en equilibrio, hay muchas cosas que se pueden mejorar, y seguramente esto que estamos diciendo se tiene que reforzar con todos los resultados que se den a corto, mediano y largo plazo. Hay mucho por hablar, licenciado José Luis. Siempre es un gusto platicar con usted, y esperemos pronto podamos hablar todas estas aristas que tenemos. Hay cosas buenas, hay cosas medianas, hay cosas malas, también hay que reconocerlo, somos humanos en general, pero vamos a platicar, vamos a seguir. Como los gobiernos que hemos tenido en Tula, ¿no? Y que ya es tiempo, que ya pensemos que Tula sí. Necesitamos razonar muchas cosas, como sociedad, y seguramente va a ser un año en el cual
constantemente vamos a escuchar debates, constantemente vamos a escuchar opiniones que contrastan con lo que hay que prepararnos, ¿no?, para todo eso, claro. Hay que tener toda esa evidencia de lo que es bueno, y quien quiera refutar lo contrario, pues tiene que tener también fundamentos para decirlo. Vamos a tener un año de que pues toda esta polarización que vivimos socialmente va a ser muy evidente. Esperamos que todo esto sea para bien, esperemos que todos estos diálogos que se tengan sea para encontrar más soluciones. ¿Y qué le parece? En este año vamos a seguir platicando sobre eso. Ojalá, yo con ansiedad voy a estar esperando tus invitaciones. Excelente, licenciado. Y además retos también a debatir con personas de cualquier partido. Claro, esto se tiene que ir nutriendo. Sí, perfecto, pues vamos a planear qué es lo que tenemos para este año 2024. Va a ser un año bastante ajetreado en cuestión política, en cuestión social, en cuestión económica, en cuestión laboral, en cuestión de educación. Nos va a ir bien, Iván. Tú eres hombre de fe. Hay que tener fe y también nos va a ir bien. También tenemos esa bandera de esforzarnos para que las cosas se puedan conseguir. Claro. Licenciado, le agradezco de verdad la visita que tiene con nosotros. Le repito, esta es su casa. Vamos a seguir platicando. El agradecido soy yo, Iván. Muchas gracias. Aquí estaremos a tus órdenes. Excelente. Pues de verdad, muchas gracias. Y amigos, hemos terminado la edición de esta nueva oportunidad. Gracias por los comentarios que nos dejas. Ayúdanos a compartir con más personas para que estas entrevistas lleguen con más personas. Y pues vamos a enfrentar los nuevos cambios de la manera más adecuada, pensando, razonando cada una de las acciones que tengamos. Estamos empezando 2024, pero todas las acciones, todo lo que hagamos al inicio de este año va a repercutir directamente en lo que nos pase en los siguientes 12 meses, en lo que nos pase en nuestra vida. Así que amigos, cuídense mucho. Mi nombre es Iván Vicente y recuerda que la vida solo es una.